Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este hermoso suéter para dama. Es un suéter muy bonito, sencillo, pero sí con muchos detalles. Vamos a aprender a tejer este tipo de cuellos con vueltas acortadas. Es un suéter que, como pueden ver, tiene cremallera, cosa que no habíamos puesto antes en suéteres para adulto. Sin embargo, bueno, queda muy bien y van a ver que muy fácil de hacer. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Es decir, que cada vez que yo dé una indicación, aparecerá en la parte alta de su pantalla la indicación que corresponde a cada una de estas tallas. Yo mientras lo iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección del suéter son lana o estambre en grosor número 4 o grosor medio. Aquí están apareciendo las cantidades que necesita cada talla. El fabricante nos recomienda utilizar una aguja de 6 milímetros para tejerlo, pero nosotros en esta ocasión vamos a tejer con agujas de 7 milímetros. Necesitamos también una aguja de gancho de 5 milímetros, una cremallera desmontable de 30 centímetros y una aguja lanera. Como siempre necesitamos tijeras y cinta métrica. Eso es todo, así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a tejer la espalda. Con las agujas del número 7 vamos a montar 64 puntos. Yo, para montar los puntos, para saber de qué largo tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material a la hora de montar mis puntos, lo que hago es lo siguiente. Es un truco muy sencillo. Simplemente enrollo el hilo o la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. Como necesito 64 puntos, entonces enrollo la lana 64 veces en la aguja. 64 vueltas, muy bien. Ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar en el lado izquierdo para poder montar los puntos con seguridad y que no me sobre ni me falte material, repito. Ahora, la forma de montarlos, bueno, cada quien tiene su propia forma y cómo sabe hacerlo y cómo le gusta. Por si a alguien le sirve, yo los monto de la siguiente manera. Con el hilo que va hacia la madeja, que es el que tengo en la mano derecha, hago un aro. Este aro lo introduzco por la aguja. Ahora, con el hilo que tengo en la mano izquierda, doy una lazada a la aguja, saco el aro y tiro. Y ya tengo el primer punto montado. Otra vez, hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. 2, aro, lazada, saco el aro y tiro. 3, 4 y así hasta que tengamos 64 puntos. 63 y 64 puntos. Muy bien. Ahora que ya tenemos montados todos los puntos, vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer primero un resorte o elástico utilizando el punto elástico 2-2. Esto es, empezamos desde el primer punto a tejer 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés. Ese es nuestro patrón. Lo vamos a repetir. 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así continuamos toda la vuelta. Termino con 2 derechos y al final 2 reveses. Y con esto terminamos la primera vuelta. Ahora, para hacer la vuelta por el lado revés de la labor del punto elástico 2-2, es simplemente ya tejer los puntos como se nos presentan. Donde tengo derecho, tejo derecho, y donde tengo revés, tejo revés. Así que empiezo con derecho desde el primer punto, 2 derechos y después 2 reveses. Y continuamos repitiendo. Vamos a tejer de esta manera 10 vueltas en total.
Cuando terminemos esas 10 vueltas, les indico cómo empezamos a tejer ya con la puntada. Ya tenemos 10 vueltas en punto elástico 2-2. Ahora vamos a empezar a tejer. La puntada que vamos a utilizar para el suéter es punto de arroz doble. Esto quiere decir que vamos a tejer de la siguiente manera. Empezamos la primera vuelta de la puntada, que consta de 4 vueltas. En la primera vuelta vamos a empezar a tejer desde el primer punto. Tejemos 2 puntos de revés y después 2 puntos de derecho. Y repetimos este patrón, 2 puntos de revés, 2 puntos de derecho. Así hasta terminar la vuelta. Terminamos con 2 puntos de derecho. Ahora hacemos la vuelta por el revés de la labor, la segunda vuelta, que consiste en tejer los puntos exactamente como se presentan. Empiezo con reveses, así que tejo 2 puntos de revés y ahora 2 puntos de derecho. Como se me van presentando, así tejemos los puntos. Terminamos esta vuelta, la número 2 por el lado revés de la labor. Y ahora la vuelta número 3 consiste en tejer los puntos al revés de cómo se presentan. Si aquí tengo 2 puntos de revés para empezar la vuelta, yo los voy a tejer de derecho. Entonces tejo 2 derechos. Y después donde tengo 2 puntos de derecho, los tejo de revés. Por eso es punto de arroz doble, donde tengo derecho, tejo revés, y donde tengo revés, tejo derecho en la vuelta número 3. Así terminamos toda esta vuelta. Muy bien, termino con 2 puntos de revés. Esta fue la vuelta número 3. Y ahora en la vuelta número 4 simplemente tejemos los puntos como se presentan otra vez. Entonces aquí tengo para empezar 2 puntos de derecho. Empiezo tejiendo 2 puntos de derecho. Después siguen 2 puntos de revés y yo los tejo de revés. Esta es la vuelta número 4. Tejemos los puntos como se presentan. Y terminamos la vuelta número 4. Muy bien. Ahora ya sabemos cuáles son las 4 vueltas que forman nuestra puntada. Simplemente vamos a continuar repitiéndolas así con los 64 puntos que tenemos en la aguja. Vamos a continuar repitiendo hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 50 centímetros. Cuando lleguemos a esos 50 centímetros les indico qué vamos a hacer. Muy bien, ya llegué a 50 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Entonces ahora simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Yo voy a empezar ahora una vuelta número 4 de la puntada. Esto lo hice a propósito porque de esa manera me queda completo el patrón de la puntada en la espalda. Entonces, con esto les quiero decir que si les falta medio centímetro o les sobra medio centímetro, no pasa nada porque quede un poquito más largo o un poquito más corto. Lo importante es que estén listos para empezar una vuelta número 4 y en ella es donde vamos a cerrar los puntos. Así que vamos tejiendo y cerrando. Repito, como es vuelta número 4, se tejen los puntos como se presentan. Entonces empiezo tejiendo de derecho el primer punto, de derecho el segundo punto y ahora monto el primer punto que tejí por encima del segundo y ya rematé. Ahora el siguiente punto está de revés, lo tejo de revés y monto el anterior. El que sigue también es revés, lo tejo de revés y monto. Ahora viene de derecho, lo tejo de derecho y monto. Y así vamos a ir cerrando todos los puntos conforme los vamos tejiendo. Y así llegamos al final. Estos son los últimos puntos.
y rematamos ya todo. Y con esto terminamos de tejer la espalda, que nos queda pues un cuadro completamente recto. Arriba no le dimos ninguna forma de escote ni nada. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a hacer los delanteros. Vamos a tejer primero el delantero o el frente, que corresponde al lado derecho. Vamos a montar 32 puntos nada más. Al tejer los frentes vamos a dejar, en este caso como es el frente o el delantero del lado derecho, aquí en lo que será la vuelta del lado derecho de la labor donde queda la hebrita de cuando montamos los puntos, allí en este lado vamos a dejar 2 puntos de orilla, que ahora les explico cómo vamos a tejer para que se nos vaya formando este borde que va a quedar en la parte central, obviamente. Entonces vamos a ver cómo tejemos ese borde, porque va a ir desde que empezamos a tejer nuestra tira de elástico de 10 vueltas en elástico o resorte 2-2. Muy bien, entonces para empezar a tejer, esta es la primera vuelta del delantero derecho con 32 puntos montados. Para tejer esos 2 puntos de orilla es muy sencillo. El primer punto lo tejo de revés, siempre cuando vaya envuelta por el derecho de la labor lo tejo de revés. Paso la hebra para atrás y ahora el siguiente punto solamente lo voy a deslizar de la aguja izquierda a la aguja derecha. No lo voy a tejer, lo deslizo, pero lo tomo como si lo fuera a tejer de revés, ¿ok? Meto mi aguja así y lo deslizo a la aguja derecha. Eso va a ser en todas las vueltas por el derecho de la labor. Ahora ya continúo tejiendo los 30 puntos que me quedan en la aguja en elástico 2-2. Esto es 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés. Así hasta terminar toda la vuelta. Y terminamos la vuelta con 2 puntos de derecho. Ahora tejemos la vuelta por el lado revés de la labor. Primero 30 puntos en elástico 2-2. Empiezo tejiendo 2 reveses, ahora 2 derechos. Y así hasta llegar a los 2 puntos de orilla. Muy bien, 2 puntos de revés. Y ya solo me quedan en la aguja los 2 puntos de orilla. En las vueltas por el revés de la labor, siempre voy a tejer los 2 puntos de revés. Tejo y tejo. Y ya está. Entonces, cuando voy envuelta por el derecho de la labor, el primer punto lo tejo de revés, paso mi hebra para atrás y deslizo tomando de revés el punto de la aguja izquierda a la aguja derecha y ya continúo todos los demás puntos en elástico 2-2. De esta manera vamos a tejer nuestras 10 vueltas. Igual que lo hicimos en la espalda, que tejimos 10 vueltas en elástico 2-2, pues igual aquí, la diferencia cuál es, que aquí tenemos estos 2 puntos de orilla que nos van a formar ese borde que se ve muy bonito. Entonces los veo cuando terminemos estas 10 vueltas en elástico 2-2. Ya están las 10 vueltas en elástico 2-2, entonces vamos a empezar ahora ya a tejer con nuestra puntada de arroz doble. Entonces, los primeros 2 puntos van a continuar siempre siendo los puntos de borde. Como voy envuelta por el lado del derecho de la labor, entonces tejo el primer punto de revés, paso la hebra para atrás y deslizo el punto que está en la aguja izquierda a la derecha, ya saben, sin tejer y tomándolo como si lo fuera a tejer de revés. Y ahora ya empiezo con el arroz doble, empiezo con 2 puntos de revés y 2 puntos de derecho y así continuamos. Terminamos la vuelta con 2 puntos de revés,
Empezamos la vuelta número 2 por el lado revés de la labor, entonces empiezo con 2 puntos de derecho y luego 2 puntos de revés. Y ya saben, al llegar a los 2 puntos de orilla, los tejo, como voy en vuelta por el lado del revés, los tejo los 2 puntos de revés. Y empezamos la que sería la tercera vuelta de la puntada y así vamos a continuar. Vamos a seguir tejiendo, siempre respetando nuestros 2 puntos de borde, hasta que el tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 27 centímetros. Yo en mi caso tejí 48 vueltas desde ahorita que empecé a tejer en punto de arroz doble, 48 vueltas. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a empezar a hacer las disminuciones para el escote. Ya llegué a 27 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Voy a empezar ahora las disminuciones para el escote. Es muy sencillo cómo vamos a hacer las disminuciones. Vamos a quitar un punto cada 4 vueltas, pero vamos a continuar respetando nuestros 2 puntos de borde. Entonces, el primero lo tejo de revés y el segundo lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha. Y ahora voy a hacer la primera disminución. Voy a hacer las disminuciones con surjetes. Esto es, deslizo el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha, ahora sí, de derecho, lo tomo de derecho. Tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Eso es un surjete, ¿ok? Ya disminuí un punto. Ahora continúo tejiendo toda mi vuelta, como me toque. La termino, ahora hago la vuelta por el revés, por el lado revés de la labor. Me toca 2 derechos y 2 reveses porque continúo haciendo mi punto de arroz doble. Y cuando llegue al final de la vuelta, aquí me tocan 2 reveses. Aquí me toca, ya me quedan solamente los 2 puntos de borde o de orilla y un punto más. Aquí se me empieza a romper el esquema del arroz doble. Este me toca de derecho, pues lo tejo de derecho, de acuerdo al esquema que llevo. Y ahora tejo los 2 puntos de borde o de orilla normal, los 2 de revés porque voy envuelta por el revés de la labor. Ahora hacemos la vuelta que sigue sin disminuir. Donde disminuí es la vuelta número 1. La de regreso por el revés fue la vuelta número 2. Ahorita voy a hacer la vuelta número 3. A partir de que disminuí, entonces tejo de revés, deslizo el punto que sigue y tejo como me toque. Aquí me toca ya cambiar el patrón, entonces este está de derecho, de revés lo tejo de derecho. Estos están de derecho, los tejo de revés. Y así voy a terminar esta vuelta por el lado derecho de la labor y luego la vuelta por el lado del revés. Muy bien, y termino esta vuelta por el revés de la labor. Este me toca de revés, lo tejo de revés. Ya acuérdense que solo tenemos un puntito ahí. Y los 2 puntos de borde o de orilla. Esta fue la vuelta número 4. Estoy hablando y poniéndole número de acuerdo a las disminuciones. No es la 4 de la puntada, no necesariamente. Es para mí la vuelta número 4 desde que hice la primera disminución. ¿Sí? Entonces ahora me toca hacer la segunda disminución. Se los explico así porque a veces queda un poquito ambiguo cuando leemos o escuchamos una indicación que dice hacer una disminución cada 4 vueltas. ¿Y cuándo son las 4 vueltas? ¿A partir de qué empiezo a contar? Bueno, contamos como la primera vuelta donde hicimos la primera disminución, entonces es una de derecho, una de revés, van 2, una de derecho van 3 y una de revés van 4. Entonces ya tejí 4, vuelvo a hacer disminución, así que tejo el primero
de revés, deslizo el segundo y ahora voy a hacer otra disminución, otra vez con un surjete. ¿Qué hago? Deslizo tomando de derecho el punto que sigue, tejo el que sigue que me toca de derecho, perdón, de acuerdo al esquema que llevo del punto de arroz, doble y monto el que deslicé sobre el que tejí. Y ya hice la segunda disminución y ya continúo tejiendo como me toque tejer de acuerdo al punto de arroz doble. Así vamos a continuar haciendo disminuciones cada 4 vueltas, hasta que en la aguja nos queden solamente 22 puntos. Esto quiere decir que aquí en el escote vamos a ir disminuyendo un punto cada 4 vueltas, repito, 10 veces. Cuando nos queden 22 puntos en la aguja, ahí los vuelvo a ver. Muy bien, en la aguja ya nada más me quedan 22 puntos, ya hice mis 10 disminuciones y ahora simplemente vamos a continuar tejiendo respetando los 2 puntos de orilla y nuestro punto de arroz doble hasta que completemos el mismo número de vueltas que hicimos en total en la espalda para llegar a la misma longitud que la espalda y cuando lleguemos ahí cerraremos todos los puntos. Ya llegué al mismo número de vueltas que tejí en la espalda y entonces voy a cerrar. Acuérdense que vamos a cerrar yendo por una vuelta del lado revés de la labor para que nos quede completo el patrón de la puntada. Entonces empezamos a tejer, me toca revés, revés y simplemente cerramos. Montamos, a veces el primer punto cuesta un poquito y ya está. Ahora toca de derecho y monto, derecho y monto y así vamos a cerrar todos los puntos. Y los dos últimos, que son los de orilla o de borde, de revés los tejemos y listo. Y ya terminamos con el delantero derecho o el frente derecho. Aquí lo tenemos ya listo. Aquí está la disminución del escote. Y ahora vamos a hacer el delantero izquierdo. Para hacer el delantero izquierdo o el frente izquierdo del suéter, vamos a montar igual 32 puntos, lo mismo que hicimos en el delantero derecho, y vamos a empezar a tejer nuestras 10 vueltas en elástico 2-2. La diferencia es dónde nos van a quedar los puntos de borde. En el delantero derecho los puntos de borde nos quedaron de este lado, donde está la hebra que nos sobra cuando terminamos de montar los puntos. Ahora en el delantero izquierdo, esos puntos de borde nos van a quedar de este lado. Entonces vamos a empezar a tejer 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Nuestro patrón de punto elástico 2-2 hasta que lleguemos antes de terminar toda la vuelta. Muy bien. Los últimos 2 puntos de derecho y ahora nos quedan 2 puntos en la aguja. El penúltimo punto es el que vamos a deslizar, tomándolo, ya saben, como si lo fuéramos a tejer de revés, pero no lo tejemos, solo lo deslizamos a la aguja derecha, teniendo la hebra por detrás. Y después el último punto, paso mi hebra para adelante y lo tejo de revés. De esa forma nos va a quedar aquí el borde, los 2 puntos de borde nos quedan de este lado. Y ahora cuando empecemos la vuelta por el lado revés de la labor, tejemos esos 2 puntos de revés. Y después ya continuamos con nuestro elástico 2-2. De esta manera vamos a continuar y vamos a tejer las 10 vueltas que tenemos que tejer en elástico 2-2 para hacer la tira de abajo del resorte y después ya vamos a empezar a tejer en punto de arroz doble
la misma cantidad de vueltas que tejimos en el delantero derecho hasta llegar a esos 27 centímetros aproximadamente desde el borde de la labor hasta la aguja, que es donde vamos a empezar a hacer las disminuciones del escote. Ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a hacer las disminuciones aquí en el delantero izquierdo. Muy bien, una vez que llegamos al mismo número de vueltas que en el delantero derecho, vamos a empezar a hacer las disminuciones de este lado, donde están los puntos de borde. Así que en esta vuelta vamos a empezar a tejer como nos toque. Nos toca empezar tengo derechos, así que como me toca cambiar el patrón, empiezo con 2 puntos de revés. Cada quien puede ir en la vuelta que le toque, ¿eh? No necesariamente tienen que ir conmigo porque el número de vueltas que cada quien dé puede ser diferente de acuerdo a la tensión con la que tejan, al material que están usando, en fin, todo influye para que pueda haber diferencia. A mí simplemente me tocó empezar así. Lo importante aquí es cómo vamos a hacer las disminuciones del delantero izquierdo. Ya me quedan solamente 4 puntos en la aguja izquierda. Los 2 últimos ya sé que son los 2 puntos de borde. Entonces, en estos 2 es donde voy a hacer el menguado. Voy a disminuir un punto. En el delantero derecho hicimos los menguados a base de surjetes. Aquí vamos a hacer los menguados tejiendo 2 puntos juntos. En este caso me toca tejer, vengo tejiendo 2 derechos, entonces me toca tejerlos de revés. Los voy a tejer de revés, pero los 2 puntos juntos. Ahí está. Y ahora ya tejo mis puntos de orilla, que es un deslizado, y el último que lo tejo de revés. Entonces, en este delantero vamos a hacer los menguados tejiendo 2 puntos juntos como nos toque tejerlo de acuerdo al patrón que llevemos. Y en el otro hicimos los menguados a base de surjetes. ¿Se fijan? Esa es la única diferencia. Entonces vamos a continuar haciendo las mismas disminuciones que hicimos en el otro delantero, que fueron 10 disminuciones en total, cuando tengamos esos 22 puntos en la aguja, que hayamos terminado de hacer las disminuciones, entonces simplemente continuamos tejiendo hasta completar el mismo número de vueltas que en el otro delantero y cerramos ya todos los puntos de una vez. Y con eso habremos concluido el delantero izquierdo. Muy bien, ahora vamos a tejer las mangas. Para tejer las mangas vamos a montar igual 32 puntos y vamos a tejer en elástico 2, 2 otra vez, pero ahora vamos a tejer 12 vueltas. Entonces tejemos 12 vueltas en elástico 2, 2 con 32 puntos. Terminamos las 12 vueltas de elástico 2, 2 y ahora vamos a duplicar los puntos en esta primera vuelta. Es muy sencillo. El primer punto lo tejemos de derecho. Ahora a partir del segundo punto vamos a tejer 2 puntos en cada uno. Fíjense bien, este lo tejo de derecho. No saco el punto de la aguja y tomando la patita de atrás tejo otro punto de derecho. Ahora en el siguiente punto tejo un punto de revés y tomando la patita de atrás tejo otro punto de revés. Voy a repetir, en el que sigue voy a hacer 2 de derecho. 1, no saco el punto, tomo la patita de atrás y tejo otro punto. Ahora de revés, tejo un revés, no lo saco, tomo la patita de atrás y tejo otro punto. Y así voy a ir duplicando todos los puntos hasta llegar al final de la vuelta.
Tejo de 2 puntos de derecho y ahora en el penúltimo punto tejo 2 puntos de revés y el último punto lo tejo solito de derecho. Siempre de derecho el último punto vamos a tejer en las mangas. Ahora tengo 62 puntos porque el primero y el último no los dupliqué los otros 30 centrales, entonces tengo 62 puntos. Ahora hacemos la vuelta por el lado del revés y ya tenemos los puntos. El primero lo voy a tejer de derecho siempre. Y ya tenemos nuestro patrón de punto de arroz doble. Aquí tengo 2 puntos de derecho y luego 2 puntos de revés. Y otra vez 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así ya con nuestro patrón de arroz doble vamos a continuar tejiendo, repitiendo siempre las 4 vueltas que forman esta puntada hasta que el tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 49 centímetros, desde el borde inferior a la aguja. Cuando lleguemos a esos 49 centímetros, cerramos rectos los 62 puntos, los cerramos completitos y tejemos la otra manga igual. Muy bien, ahora que ya tenemos hechas las mangas, los dos frentes y la espalda, lo que vamos a hacer es unir los hombros. Este lado yo ya lo uní, lo uno con aguja de gancho y puntos deslizados, pero cada quien lo puede hacer como guste. Ahorita voy a hacer con ustedes este otro lado para que si a alguien les sirve de guía, pues sigan mis instrucciones. Les recomiendo que cuenten 22 puntos de la orilla hacia adentro en la parte de la espalda y pongan ahí un marcador. Esto es para saber que allí es donde vamos a poner nuestro delantero para hacer la unión y poder coser con comodidad o unir con comodidad. Voy a utilizar una aguja de gancho de 5 milímetros y voy a utilizar, les comentaba, punto deslizado. Es muy sencillo, meto aquí en el primer punto y aquí también en el primer punto. Aquí está el marcador, quiere decir que a partir de aquí voy a empezar a meter el gancho. Entonces meto, saco y me fijo cuál es la hebra que va a la madeja y hago una cadenita. En este caso hago una cadena porque es el primer punto. Después ya va a ser puro punto deslizado. Este fue el primer punto. Ahora meto aquí, saco y saco de una vez por la cadena que tengo en el gancho. Me queda una cadena en el gancho, meto, saco una lazada y la saco de una vez. Y así vamos a continuar haciendo toda la unión. Repito, si alguien lo quiere hacer utilizando su aguja lanera y punto atrás o con alguna otra técnica que conozcan y que les guste, pues adelante. Yo lo hago así porque me es muy cómodo y es fácil. Queda muy limpio, muy prolijo todo el trabajo y entonces, bueno, pues esa es la razón de que me guste hacerlo con puntos deslizados. Entonces vamos a terminar de hacer toda esta costura. Vamos llegando al final y este es el último punto. Saco una cadenita y tiro. Después vamos a esconder todas estas hebritas. Entonces ya nos queda muy bien y por el otro lado, por el lado del derecho de la labor, también queda muy bien. Ok, ya estamos entonces, ya tenemos pegados los hombros. Así que ahora vamos a levantar una cierta cantidad de puntos para poder hacer el cuello, que a mí me gusta mucho cómo queda. Para mí es la parte más bonita y más significativa del suéter. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que vamos a hacer es, teniendo nuestro suéter
de manera que nosotros vemos el derecho de la labor. Este es el derecho. Vamos a poner un marcador justamente donde empezamos a hacer las disminuciones en el cuello, en los dos frentes. Una vez que hayamos puesto este marcador ahí donde empezamos a hacer disminuciones, vamos a levantar los puntos de la siguiente manera. Fíjense bien, vamos a dejar libre toda esta tira de cadenas que quedó aquí, que se ve muy bonito. Eso va a quedar libre. Nosotros vamos a levantar los puntos aquí utilizando estos puntos que se nos fueron formando después de tejer el primer punto de cada vuelta, esos puntos que tejimos siempre de revés. Entonces vamos a empezar. Si puse el marcador aquí, porque aquí empecé las disminuciones, yo voy a levantar el primer punto en el punto que sigue, válgame la redundancia. Entonces tomo una hebra de hilo nuevo y con las agujas del número 7 voy a empezar a levantar puntos. Aquí tengo el primer punto. Ahora me fijo muy bien cuál es la hebra que va hacia la madeja y voy a ir levantando un punto por cada punto que tenga aquí. De esta manera. Ahora sigue aquí, pues levanto otro. Sigue aquí, levanto otro. Así hasta que lleguemos a la unión del hombro. Cuando lleguemos ahí debemos de tener aproximadamente 39 puntos. Voy llegando, 38, y el punto número 39 lo voy a levantar justamente en la costura del hombro. Como me cuesta un poco, me ayudó con una aguja de gancho para sacar la hebra. Entonces tengo desde el principio hasta el hombro 39 puntos. Ahora aquí en esta parte de la espalda, en lo que es el cuello de la espalda, voy a levantar un punto por cada punto que me encuentre. Yo tengo 26 puntos aquí, entonces voy a levantar 26 puntos. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 y así hasta que lleguemos al otro hombro. Este es el 24, 25 y 26 puntos en la espalda. Ahora en la costura del hombro, igual que lo hice en el otro lado, me ayudo con el gancho para sacar un punto y ponerlo en la aguja. Y ahora desde aquí hasta el otro marcador vamos a levantar otra vez 39 puntos, así que igual nos vamos a ir punto por punto, 39 puntos contando el que levantamos justamente en la costura del hombro. $37, 38 y 39 puntos. Y entonces en total en la aguja debemos de tener 104 puntos. Aquí lo que es muy importante es que el número de puntos que tengan en la aguja sea múltiplo de 4, porque vamos a tejer en elástico 2-2, entonces necesitamos un número de puntos múltiplo de 4. Así que si no tienen 104, tienen 100, y si no, tendrán 108. Lo importante es eso, que sea múltiplo de 4. Entonces ahora vamos a empezar a tejer. Tejeremos primero una vuelta completita en elástico 2-2. Así que empezamos tejiendo desde el principio 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés. Y así hasta terminar todos los puntos. 2 derechos y termino la vuelta con 2 puntos de revés. Acabamos esta primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta, pero vamos a tejer hasta que nos falten
3 puntos, que nos queden 3 puntos ahí en la aguja. Esos no los vamos a tejer porque vamos a empezar a hacer vueltas acortadas. Entonces tejemos toda la vuelta hasta que nos queden 3 puntos en la aguja izquierda. Muy bien, dejo este punto y ya me quedan 3 puntos en la aguja izquierda. Esos ya no los vamos a tejer. Le damos la vuelta a la labor y fíjense muy bien qué es lo que vamos a hacer. Si yo aquí empezara a tejer este punto directamente, se me formaría un hoyo y no quiero que queden hoyos. Entonces vamos a utilizar para las vueltas acortadas la técnica alemana. Este primer punto de la aguja izquierda lo voy a pasar a la derecha, lo deslizo a la aguja derecha. La hebra la tengo aquí adelante, la voy a pasar hacia atrás. Jalo la hebra, de manera que aquí se me forma un punto doble. Este se va a llamar a partir de ahora punto doble. Y ahora ya continuamos tejiendo toda la vuelta de regreso, igual hasta que nos falten 3 puntos para terminar la vuelta. Y ya llegamos. Quedan 3 puntos en la aguja, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Le doy la vuelta a la labor. Ahora el primer punto que tengo aquí en la aguja izquierda lo deslizo a la aguja derecha y tiro de la hebra hacia atrás para que se me forme el punto doble. Ya se formó el punto doble y entonces vuelvo a tejer toda la vuelta con los puntos como me va tocando. Estoy tejiendo en elástico 2-2. Y vamos a tejer hasta que nos queden 3 puntos antes del punto doble que formamos al hacer la vuelta acortada anterior. Entonces tejo y tejo hasta aquí. Aquí está el punto doble que creé. Entonces dejo 3 puntos y ahora le doy la vuelta a la labor otra vez. Regreso el punto, el primero que tengo en la aguja izquierda, lo regreso a la aguja derecha. Aquí tengo la hebra por delante y ahora tiro hacia atrás para formar ese punto doble. Quiere decir que ya llevo 2 vueltas acortadas de este lado. Continuamos tejiendo hasta que lleguemos a 3 puntos antes del punto doble que se nos formó al hacer la vuelta acortada anterior. Entonces aquí tenemos el punto doble, 1, 2, 3, me falta tejer un punto. Ya tengo mi punto doble y 3 puntos que no tejí. Le vuelvo a dar la vuelta a la labor. Lo voy a hacer una vez más para que nos quede bien claro. Entonces deslizo el primer punto que tengo en la aguja izquierda a la derecha. La hebra la tengo aquí por delante y jalo o tiro para atrás para formar este punto doble. Y ya continúo tejiendo normal. Vamos a continuar haciendo vueltas acortadas hasta que tengamos 6 vueltas acortadas de cada lado, es decir, que tengamos 6 puntos dobles de cada lado. Aquí llevamos 1 y 2. Ahora nos tocará hacer el tercero. Regresamos y hacemos el tercero de este lado, luego el cuarto, quinto y sexto. Cuando vayamos en ese punto los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a continuar. Y voy a hacer en este momento la última vuelta acortada. Aquí tengo 3 puntos, doy la vuelta al tejido, paso mi punto, jalo la hebra y tejo. Ya tengo 6 vueltas acortadas, 6 puntos dobles en cada lado del tejido.
Entonces ahora vamos a tejer esta vuelta que estoy empezando a tejer ahorita y vamos a tejer hasta el final. Nada más tenemos que tener mucho cuidado cuando lleguemos a los puntos dobles de tomarlos como si fuera un solo punto. Entonces vamos a tejer hasta llegar al primer punto doble que nos encontremos. Vamos a llegar, aquí tenemos el primer punto doble. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de tejer los dos puntos que se nos formaron juntos, como si fuera un solo punto. Y de derecho, nos toca de derecho. Entonces lo tejo y continúo. Ahora llego al otro que tenemos aquí y lo vamos a tejer como nos toque, otra vez de derecho, porque continuamos con nuestro patrón de elástico 2-2, tejo tomando las dos hebritas juntas y otra vez tengo dos reveses y otra vez el punto doble, bueno, pues lo tejo junto, así hasta terminar la vuelta. Este es el último, derecho, derecho y termino mi vuelta con dos puntos de revés. Y ahora ya empezamos la que será la vuelta de cierre. En esta última vuelta vamos a ir tejiendo y cerrando los puntos. Entonces tejo como me van tocando y voy rematando. Esta primera parte pues no va a tener ningún problema, pero tenemos que tener y poner mucho cuidado cuando lleguemos al otro extremo de la vuelta, donde tenemos esas vueltas acortadas y tenemos los puntos dobles, porque esos los vamos a tener que tomar igual, las dos hebras juntas, tejemos y cerramos. Cuando lleguemos ahí les explico para que no nos queden dudas. Y ahora aquí que llegamos al punto doble, bueno, lo tejemos de derecho tomando las dos patitas que se formaron, tejo y remato. Y tejo el que sigue normal y remato. Y ahora sigue de revés y remato, otro revés y remato y otra vez tengo un punto doble, entonces lo tomo las dos hebras, tejo y remato. Y así vamos a continuar hasta terminar. Los últimos dos puntos. Y listo. Y con esto terminamos el cuello. Vamos a ver cómo nos quedó. Pues así es como nos queda. El cuello queda muy bonito. Aprendimos a hacer vueltas acortadas. Ya vieron que es realmente muy sencillo y se puede aplicar en muchas cosas. Entonces ahora nada más nos falta pegar las mangas y cerrar los costados. Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar las mangas. Aquí yo tengo esto que veo es el derecho de la labor. ¿Y cómo sé? En primera, el punto de arroz doble y el punto elástico 2-2 son absolutamente reversibles. Se ven igual por los dos lados, pero yo sé que este es el lado derecho porque aquí tengo el resto de la hebra de cuando monté los puntos. Por eso sé que este es el derecho de mi labor. Entonces voy a cerrar la manga, voy a hacer toda esta costura. Yo la voy a hacer igual con aguja de gancho y puntos deslizados, pero recuerden que cada quien lo puede unir como le guste más, como se sienta más cómodo. Entonces voy a utilizar otra vez el mismo gancho que utilicé para unir los hombros, es de 5 milímetros. Saco una lazada, hago una cadena porque es el primer punto y ahora ya me voy a ir punto por punto.
Voy a utilizar o me voy a guiar con los nudos que se fueron formando al principio y al final de las vueltas conforme fuimos tejiendo para irme guiando y que quede muy bien alineado mi tejido todo el tiempo. Entonces, de esta manera o como a cada quien le guste, vamos a cerrar las dos mangas. Muy bien, ya cosí las mangas, entonces, bueno, tomo la primera y la pongo al derecho. Aquí está la costura de la manga, la pongo al derecho. Tengo aquí el suéter, esta es la espalda, está el cuello y los dos delanteros. Voy a colocar la costura de la manga señalando hacia la parte baja o hacia hasta el borde inferior del suéter y la mitad de la manga me queda aquí, justo donde está la costura del hombro. Ahí está, ya la coloqué. Ahora voy a pasar el delantero hacia acá. Aquí yo lo que estoy viendo del delantero es el revés, la parte revés de mi delantero. Bueno, y lo que hago ahora es muy sencillo, ubico el delantero y la espalda a la misma altura, los alineo y voy a poner un marcador aquí, justo donde termina la manga. Entonces yo sé que tengo que hacer la costura del costado del suéter hasta donde ponga el marcador. Pongo mi marcador y ahora ya tranquilamente voy a hacer esta costura, la costura del costado. Ya sé que el claro que tengo que dejar para pegar la manga es este. Entonces vamos a hacer esta costura, yo la voy a hacer igual con aguja de gancho y puntos deslizados, pero recuerden que cada quien la puede hacer como guste. Empezamos entonces con la costura del costado del suéter hasta llegar al marcador. Y llegamos casi al marcador. Ahora que ya llegamos al marcador, aquí está, es este punto. Ahí está. Voy a quitar el marcador para que no me estorbe. Y ahora ya simplemente vamos a ir uniendo la manga, siguiendo toda esta costura. Aquí en la manga es muy sencillo porque tengo muy bien marcados. Aquí tengo 2 puntos de derecho, luego tengo los 2 puntos de revés y otra vez 2 derechos. Entonces así voy uniendo. Ahí meto mi gancho en un derecho, otro derecho. Ahora me toca en los 2 puntos de revés del arroz doble y ahora aquí otra vez llego a los derechos, ahí meto el gancho y voy uniendo de esta manera. Aquí llegamos a la costura del hombro, pero nosotros seguimos con nuestro mismo patrón que estamos haciendo de meter una puntada en cada uno de los puntos que tenemos de la manga. Vamos ya en los últimos puntos. Alineamos muy bien nuestros bordes. Aquí es uno, aquí es otro. Y aquí será el otro. Tomamos un último punto aquí, justo en la costura de la manga. Y terminamos. Vamos a pasar la hebra por aquí. Y ya quedó. Vamos a ver qué hacemos con todas estas hebritas que nos han ido quedando por ahí. Para perder las hebras vamos a utilizar una aguja lanera. Es más sencillo de esa manera. Entonces enhebramos con la hebra que queremos esconder y simplemente la vamos a perder
por la misma costura. En este caso yo voy a utilizar la misma costura que acabo de hacer y por ahí paso varias veces la hebra, estiro bien para que no me quede tenso y después simplemente cortamos. Así tenemos que esconder o perder todas las hebras que nos vayamos encontrando. Entonces ya pegamos esta manga. Vamos a ver cómo nos quedó. Y bueno, aquí lo tenemos, ya va tomando forma, ya quedó con la manga pegada, la costura del costado, todo nos va quedando muy bien. Entonces, así como pegamos esta manga, vamos a pegar ahora la del otro lado. Ahora lo único que nos falta es pegar la cremallera. Es una cremallera de 30 centímetros, es desmontable para que se pueda abrir. En mi caso, bueno, yo elegí una blanca porque es un gris muy claro el que tiene mi suéter, pero cada quien, bueno, de acuerdo al color que haya tejido su suéter, va a escoger la cremallera. La desmontamos y la vamos a hilvanar primero para poder después ya coserla con punto atrás con mucha comodidad. Entonces, una vez que lo tenemos hilvanado, simplemente vamos a ir cosiendo con punto atrás. Utilizamos, igual que cuando montamos los puntos para el cuello, que lo que dejábamos libre y siempre respetábamos eran las cadenas que se nos formaron aquí en el borde. Pues igual ahora vamos a ir haciendo nuestra costura aquí donde están esos puntos de revés que fuimos tejiendo en cada vuelta. ¿Se acuerdan que tejíamos de revés siempre el primer punto y el último punto? Bueno, pues entonces vamos haciendo nuestra costura con punto atrás, que significa que saco mi aguja y ahora voy para atrás, la meto y la vuelvo a sacar. Eso es punto atrás. Y así vamos a coser los dos lados de la cremallera. Y bueno, así es como nos quedó después de tanto trabajo. Así quedó el suéter. Es muy bonito, realmente es un suéter muy diferente a lo que habíamos tejido antes. Aprendimos a tejer este tipo de cuellos con vueltas acortadas, a pegar una cremallera. En fin, creo que fue muy interesante todo el proceso. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.